Si ustedes se instalan, aunque sea imaginariamente, en el campo uruguayo, uno de los paisajes que se pueden ver por estos días es la cosecha de arroz, que ya comenzó en todo el país. ¿Qué perspectivas tiene el sector después de años de afrontar, como ustedes saben, dificultades que se materializaron en una baja importante del área sembrada y en menos productores? Bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy en el espacio de Conexión Interior. Así que en primer lugar saludo y le doy la bienvenida al ingeniero agrónomo Carlos Amonte, nuestro habitual coordinador y colaborador de este espacio. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Buen día, Romina, buen día, Gabriela, buen día a la audiencia. ¿Todo bien con estos días soleados después de varios días de lluvia? ¿Está soleado ahí en Verachí? Mirá, bien distinto al panorama que tenemos acá entonces. Bien, le viene bien para poder hacer los trabajos que teníamos atrasados. Feliz día para ti, para Gabriela. Feliz día a las mujeres rurales. Feliz día a esas mujeres que trabajan hombro a hombro con sus maridos en los tambos, curando bicheras. A esas empresarias que están y comerciantes en el interior del país, que hay muchísimas. Recién escuchaba la tertulia que decía que hay pocas mujeres referentes empresarias. En el interior sabés que no se da. Es muy común ver al frente de comercios y de empresas a mujeres. Te puedo decir frigoríficos, te puedo nombrar comercios, hasta metalúrgica, producción de ración, estaciones de servicio, es muy común, y son, la verdad, unas tigras trabajando. Y feliz día a mis compañeras ingenieras agrónomas, que varias entrevistamos acá en Conexión Interior, y a las otras protagonistas de Conexión Interior, mujeres, que son las maestras rurales, esas que la verdad que hacen patria todos los días. O sea que para todas ellas, feliz día. Gracias, Carlos. Bueno, hagamos extendido. Estamos arrancando la cosecha de arroz, decías tú, prontos para cosechar el producto que es el arroz, que es una base alimenticia. Es un tema que lo encaramos varias veces en Conexión Interior. Entrevistamos a Hernán Zorrilla, a Manuel Montes. ¿Por qué es importante el arroz? ¿Alguien sabe que es la base nutricional del mundo? ¿Alguien sabe que de los cereales que se siembran es el más importante para la alimentación humana? Que el maíz es el más importante, pero parte del maíz se utiliza para la alimentación animal. En cambio, el arroz es para los humanos. ¿Dónde se planta en Uruguay? ¿Alguien lo sabe? Desde el Chuy hasta Bella Unión, toda la frontera brasilera. ¿Cuál es la razón? Es el mercado brasilero. Es los brasileros que han introducido el arroz en la frontera, son las empresas que están en manos de brasileros, o es la Laguna Merín que está ahí dándonos el agua para poder sembrar el arroz. En esas tierras que está bueno que se sepa en Conexión Interior que eran o son los peores campos ganaderos del país, que tenían un índice CONEAT, hablamos lo que era el índice CONEAT, de 30, cuando el promedio es 100, en esos campos que eran los peores ganaderos, se hace arroz que tiene un rendimiento y una productividad de las más altas del sector agropecuario. Empezó la trilla, decíamos, pero empezó el tema, esta historia, ¿cuándo empezó? El verano pasado, cuando se preparaban las tierras, empezó en septiembre, cuando se sembró, empezó cuando se empezó a regar, cuando se juntó el agua, que había un productor, un dueño de un campo que arrienda a la empresa arrocera la tierra y le da el agua para usar. Es importantísimo el rol que juega el agua, porque el arroz no se puede sembrar sin agua. Es por inundación. Entonces hay que acopiar esa agua, que si no se iría a los arroyos y a los ríos, no se utilizaría, y no está bueno que esa agua se transforme en una base alimenticia para el mundo, para la gente. Creo que ahí tenemos un tema bastante lindo para profundizar. Y ese arroz que se cuidó, se fertilizó, se curó, en algunos casos con avión, porque no se puede entrar por el agua, se saca el agua y se empieza la cosecha. Ahí tenemos camiones, tenemos tolvas, tenemos los molinos que se aprontan para recibir y acopiar ese arroz, vemos las carreteras llenas de camiones, las colas de camiones. Y bueno, para hablar de todos estos temas, desde la cosecha para adelante, hoy tenemos un invitado de lujo, como nos gusta decir,
es el ingeniero agrónomo Daniel Gonet, que tiene 53 años, casado, 3 hijos, tiene un posgrado de dirección de agronegocios, es especialista en producción de semillas de arroz, está cursando un MBA en el Instituto Universitario Politécnico, es asesor técnico, gerente agropecuario de Casarone Agroindustria Sociedad Anónima, uno de los molinos arroceros más grandes del Uruguay. Buen día, Daniel. Un gusto tenerte en Conexión Interior para hablar del tema que te apasiona, que es el arroz. Bienvenido. Buen día, Carlos. Buen día, Romina, Gabriela. Antes que nada, es un gusto para mí estar en Conexión Interior y, en primer lugar, el saludo de Carlos fue tan abarcativo que me dejó prácticamente muy poco, pero especialmente a las arroceras, que tenemos un staff de mujeres muy valioso, muy destacadas, y aparte de las productoras, la gerenta general de la Asociación de Cultivadoras de Arroz es una economista, mujer, María Noel Sanguinetti, y la secretaria ejecutiva de la Gremial de Molinos también es una mujer, la contadora Cecilia Alvela. Así que para ellas un saludo especial. Y también quería felicitar a la dirección del programa y a Carlos en particular por promover este espacio. Para nosotros es una necesidad muy fuerte comunicarnos con los sectores más urbanos de la sociedad. Hay muchos sesgos y estereotipos en la imagen del sector y nosotros tenemos el desafío de construir un mensaje atractivo y comprensible para las personas que no están directamente involucradas en la actividad. Así que felicitaciones por la iniciativa y, bueno, a las órdenes. Muchas gracias, Daniel. Bueno, capaz que, Carlos, a ver si estás de acuerdo, pero vale la pena hacer un poco de breve antecedente, ¿no? De cómo se llega a esta cosecha, a este comienzo de la cosecha. Recordábamos recién en la pausa, previo a la salida al aire, que todos tenemos muy presente seguramente el famoso viernes 13 de marzo de 2020, ¿no? En aquella oportunidad ustedes recordarán que ese día el presidente Luis Lacalle Pou en la mañana había viajado a Artigas, si mal no recuerdo, ¿no? Estoy jugando de memoria, pero creo que era en Artigas concretamente, donde se daba un hecho que es siempre un ritual, digamos, en el sector arrocero, que es el inicio de la cosecha, ¿verdad? El comienzo de la cosecha. Y él había viajado allí y se entera, estando allí y viajando de regreso hacia Montevideo, de los primeros 4 casos de COVID-19, ¿no? Pero digo para tenerlo presente, por eso, a ver, ¿cómo le fue? ¿Qué tal resultó esa zafra que se está cerrando? ¿En qué contexto se llega a esta cosecha, digamos? Bien, ese día, a medida que pasa el tiempo, yo creo que lo vamos ubicando más en un contexto histórico. Fue un día muy particular para el Uruguay, aparte de porque aparecieron los primeros casos de COVID. Yo de las inauguraciones de cosecha que he asistido, que son más de 20, no recuerdo tanta gente. Había mucha expectativa, fue en Bella Unión, un día de muchísimo calor. O sea, ese día aparte fue una congregación de gente muy, muy importante y a partir de ahí se suspendió todo. Esas expectativas estaban dadas. La zafra pasada la podemos describir en 3 aspectos que fueron un cambio con respecto a los 5 años anteriores que eran de resultados negativos. Fue una muy buena zafra desde el punto de vista productivo, cazamos 8.600 kilos, 172 bolsas. Económicamente tuvimos un efecto importante porque fue el año que capitalizamos una evolución del tipo de cambio favorable. Septiembre, abril del 2020 tuvimos una mejora del 17% en ese indicador, que eso tiene repercusión en los costos directos. Y esa zafra, del punto de vista comercial, a partir de ese día también el arroz pudo capitalizar el efecto pandemia, que en el arroz es muy importante, como describía Carlos al comienzo, es el único cultivo industrial que va directamente a consumo humano, se comercializa solo el 9-10% de lo que se produce, y los países dependen, principalmente en Asia, que es el centro neurálgico de toda esta producción, donde se produce mayormente, dependen su estabilidad política y social del precio del arroz. Entonces, empezaron una serie de estrategias de protección y de complicaciones en las exportaciones, en los puertos, y Uruguay lo pudo capitalizar en precio y en cumplimiento de compromisos, como es su tradición. Así que la zafra pasada fue el punto de quiebre luego de 5 años de resultados económicamente negativos.
Daniel, al pasar dijiste que era el consumo era el 9% o el 5%, tiene la exportación para el sector. Y después lo otro, la zafra pasada, en un informe de Exante el viernes pasado en Perspectiva, decían de que comparaba las exportaciones de enero-febrero del año pasado con enero-febrero de este año. El año pasado se exportó menos arroz este enero-febrero que el enero-febrero del año pasado. Explica por qué es una buena noticia que aparentemente parecería que es una mala noticia. Uh-huh. Este fin de semana pude leer una entrevista que le hacían al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, y él marcaba una referencia muy interesante. 1 kilo de arroz cuesta $1 aproximadamente, comen 10 personas. O sea, cada persona puede comer con 10 centavos de dólar, que es algo más de 4 pesos. Cuando hay una situación de crisis sanitaria y con impacto global en la economía, con la que nos tocó vivir todo el año pasado, lamentablemente hay un empobrecimiento general y los alimentos pasan a ocupar un rol en la consideración de los estados y de las personas, por supuesto, muy superior al que tenían anteriormente. Entonces, creció la demanda, creemos que va a haber, ya hay algo de crecimiento del consumo per cápita de las personas. El arroz es un alimento. Hoy por hoy yo diría que el arroz es uno de los alimentos que mejor ajusta a los requerimientos que tienen los consumidores de la nueva normalidad. Básicamente por 2 cosas. Primero, por un concepto que está teniendo mucho valor en la actualidad, que es el de una sola salud, que es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Entonces las personas que consumen cualquier alimento requieren de él que sea inocuo, por supuesto que no tenga ningún tipo de consecuencias nocivas para la salud, que los animales que están vinculados a esa producción tengan bienestar y sean sanos, y que el ambiente en el que se producen sea sustentable y pueda tener una salud igual a la que después aspiramos a los productos que se consumen a partir de él. Todo eso lo cumple el arroz. Y aparte de eso hay un segundo aspecto que hoy tiene también mucho valor y nos parece que el arroz lo puede capitalizar. Hay un debate muy fuerte sobre las características intrínsecas de cada alimento, como la carne hoy está arriba de la mesa, con también muchos sesgos, mucha desinformación, pero aparte de las características intrínsecas de ese producto, todas las personas tienen mucho interés en cómo se produce ese arroz. Entonces, Uruguay puede mostrar eso y puede, en el segundo punto, que es las características nutricionales del arroz, no tiene prácticamente procesamiento industrial. Se pela el arroz y se consume directamente. Eso para los millennials, por ejemplo, es algo muy apreciado. Esas 2 características, el concepto de una sola salud y la falta de procesamiento industrial, para nosotros es algo muy importante en el mercado internacional y Uruguay lo puede aprovechar. ¿Uruguay no produce arroz transgénico? Uruguay no produce arroz transgénico y esa es una de las ventajas de por qué entra en Europa. Que es un mercado de alto poder adquisitivo, comparado a mercados capaz más populares, más de demanda para clases sí, claro, clases sociales de menor poder adquisitivo. La otra característica del arroz y que Uruguay lo capitaliza es que en realidad es un alimento para las clases más empobrecidas por el precio que tiene, pero hay nichos de mercado para las variedades. Uruguay se caracteriza y es conocido en el mundo por exportar variedades. Tiene una trayectoria en ese aspecto de muchos años. Hay un trabajo comercial muy importante de don Ricardo Farrés cuando empezó a exportar hacia Medio Oriente, y a nivel de variedades del ingeniero Nicolás Chevatarov y hoy de INIA. Uruguay está permanentemente produciendo variedades que las puede vender como tales. En el resto del mundo el arroz se comercializa como especie y no como variedad. Eso es una ventaja. Y aparte de eso, yo creo que el arroz uruguayo tiene algunos atributos como para que la sociedad se sienta orgullosa. Uno de ellos es, en el ranking hoy estamos en el lugar 10, los 9 que están arriba son países que tienen altos subsidios por las
por las circunstancias que hablamos anteriormente, porque quieren proteger a su población, quieren mantener esa producción. Entonces es como jugar en una liga de fútbol que se permite el doping, pero nuestro equipo no se puede topar. A pesar de eso, nosotros jugamos en esas ligas, ganamos y lo hacemos con base a la calidad. Y esa calidad también surge de las zonas del Uruguay menos favorecidas, que tú marcaste al principio, Carlos, y muy bien. Hay unos índices de desarrollo humano que lleva el Observatorio de Uruguay, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Uruguay está más o menos en el lugar 55 en el mundo, tiene un índice de 0,80. Pero hay tres departamentos que son destacados y tienen mejor índice, mejores valores, que son Montevideo, Colonia y Maldonado. Todo el resto, hay una zona central y después los de abajo son todos los departamentos a conocer. Rocha, Cerro Largo, 33, La Valleja, Rivera, Artigas. Esos departamentos tienen un índice de desarrollo humano menor que el promedio del país y el arroz contribuye a que eso no baje y que pueda mejorar. Hay 40 plantas industriales en Uruguay, solo una en Montevideo. Todo el resto de esas plantas industriales están instaladas en esa zona arrocera y requieren trabajo de calidad. Entonces, las personas que trabajan en el arroz y son de esas zonas tienen algún incentivo para ir a estudiar a Montevideo o a la capital departamental y volver a su ciudad. Bien. Bien interesante el panorama que plantearon, ese marco también del arroz y el consumidor, ¿no? En este contexto. Me pareció bien particular con esos aspectos que señalabas, Daniel. A ver, pero dicho esto, con esta puesta a punto que hiciste de lo que significó la zafra pasada, ¿no? Como cambio de tendencia, después de años de que el sector arrocero venía sufriendo y padeciendo varios problemas que habían llevado a una caída notoria en lo que es el área sembrada, la cantidad de productores y demás. La zafra pasada significó un quiebre. ¿Qué perspectivas hay ahora en momentos en que se está empezando la cosecha, ¿no? Porque digamos que todavía falta están con las primeras tareas, pero ¿qué perspectivas se manejan para lo que es esta zafra que está empezando? Esta zafra que está empezando es, del punto de vista productivo, nosotros la catalogamos como muy buena. Tuvimos una siembra e implantación de los cultivos en fechas óptimas, que son fin de septiembre y octubre. Logramos instalar los cultivos ahí, el 91% del área fue, 90% de grandes números, fue en ese momento, en esas fechas. Eso es el primer escalón para construir un buen rendimiento. Después tuvimos un año muy bueno, solo con una alerta ahí de las 2 primeras décadas de febrero, los primeros 20 días de febrero, que como recordarán hubo precipitaciones importantes en Uruguay, algunos días nubosos. Eso fue lo único que puede llegar a preocupar, pero estamos frente a una zafra desde nuestro punto de vista y según las estimaciones que tenemos de las industrias y la Asociación de Cultivadores, muy buena. Por ponerle números, nosotros en los últimos 10 años tenemos un rendimiento promedio de arroz de 8.200 kilos, que son unas 164 bolsas. Los 2 mejores años de ese periodo andan en 8.500 kilos, 170 bolsas. Nosotros pensamos que esta zafra vamos a estar en ese grupo de alto rendimiento, vamos a estar en esos promedios. Bien, así que por ese lado es un buen dato. ¿Ha ido mejorando a partir de este mejor panorama de lo que es el área sembrada y también la cantidad de productores? El área sembrada el año pasado tuvo una restricción que fue la falta de agua. La intención de siembra era mayor a la que realmente se pudo hacer al final, pero por un problema de disponibilidad de agua. Veníamos de un periodo seco, entonces las represas no cubren el agua suficiente para hacer el área que el productor estaría dispuesto a hacer. Este año pensamos que eso se puede revertir. Nosotros esperamos que haya un incremento de área en esta zafra. Creemos que la restricción de agua no va a estar. Económicamente, si bien el dólar, que el año pasado nos ayudó en buena medida, ahora va a tener un efecto, entendemos, menor por todas las ayudas y por todo lo que está pasando con el precio del dólar a nivel internacional. Pero aún así esperamos tener una ecuación positiva y eso incentiva a los productores a volver al cultivo. Bien. Veía también en el precio internacional, ¿qué expectativa tienen? Pensando en que veía ahí algún menor stock, por ejemplo, en mercados que son
típicos productores, ¿no? Más allá de lo que señalabas del contexto, ¿no? Ahora, concretamente, en estas últimas semanas se han ido conociendo cifras al respecto. Eso para nosotros es alentador, es auspicioso. Es muy alentador. Uruguay tiene otra característica singular. Es el único país en el mundo que exporta el 95% de lo que produce. Todos los países exportan una parte, un remanente de lo que producen, porque la mayoría de los grandes exportadores son también los grandes consumidores. Entonces, desde ese punto de vista, por lo que hablábamos, algunas cosas, por lo lamentable de la situación económica, el arroz nos parece que va a tener una demanda fuerte, hay fluidez por los negocios. Uruguay tiene una reputación de cumplimiento y de calidad que lo va a posicionar muy bien en esa mayor fluidez de negocios que hay en estos momentos. Por ejemplo, ahora surgió un negocio con Irak que del año pasado no habíamos podido vender y ahora sí, y todo basado en la calidad. Uruguay ganó esa licitación siendo el precio más alto. Para nosotros eso es un reconocimiento de la calidad del arroz uruguayo, o sea, están dispuestos a pagar un valor mayor porque conocen el producto. Carlos, vos para terminar. Me gustaría que hicieras una referencia de la importancia del arroz en el Uruguay para darle trabajo a la familia rural, que hablamos con Daniel varias veces, que es lo más viable en el futuro, es ese pequeño productor que siembra un área chica, él y su familia, y a nivel mundial, que es una forma de darle mano de obra a la gente y afincarla en el medio rural, y no, sobre todo en los países asiáticos, son esas imágenes que vimos de sembrando a mano y pequeñas parcelas. Esas dos, ilustrarle a la audiencia un poquito la importancia que tiene los diferentes sistemas de producción de arroz. Es una excelente pregunta, Carlos, porque lo que hablábamos al principio, las imágenes que uno tiene en la cabeza del arroz en el mundo y cómo funciona en la realidad, que son pequeños productores, principalmente en Asia, en pequeñas áreas y con un trabajo familiar, no tiene nada que ver con lo que es el arroz en el Uruguay. El arroz acá es altamente sofisticado desde el punto de vista del uso de tecnología, pero también es un muy buen negocio para las personas que tienen como principal ocupación el trabajo directo en el cultivo de arroz. Eso es una característica que a veces comparte algunos aspectos similares a la lechería. No es un cultivo que, por los detalles técnicos que requiere su producción, no es que se pueda hacer de grandes empresas que puedan ampliar el área, sino que requiere que un productor esté afincado en un lugar y se forme como productor arrocero, requiere una infraestructura, no es fácil de entrar y salir. Entonces, por ese lado, nos parece que tiene un lugar muy importante en todas estas zonas donde se produce. El impacto que tiene en forma indirecta en todas estas poblaciones es enorme. Si el arroz anda bien es una cosa, si anda mal es otra. Todo gira en torno a esa producción arrocera. Y como las posibilidades futuras de ese negocio para nosotros son interesantes, es un activo para el Uruguay tener el arroz que tiene en el mundo, la marca de arroz uruguayo, nos parece que es muy interesante apostar a que la gente se desarrolle y pueda seguir produciendo en el lugar donde vive este cultivo. Qué buen paralelismo que hiciste con el tambero, porque tambero que se pierde, tambo que se cierra y arrocero que deja de plantar, nadie lo sustituye. Es muy bueno el paralelismo. Capaz es más fácil visualizarlo para el tambero. No era tan fácil para una audiencia ciudadana visualizarlo en los arroceros, pero creo que es buenísima la comparación. Romina. Daniel, Carlos, tenemos que ir cerrando. Nos queda para hablar mucho más. Seguramente podamos hacer después, cuando se termine la cosecha, otro encuentro para tener y pasar el limpio, ¿no? Todo esto que venimos hablando de este cambio de tendencia en lo que es el cultivo de arroz, en estos números que parecen y pintan más promisorios. Bueno, ver qué pasa, ¿no? Cómo se pasa a raya de eso. Así que volvemos a contactarnos en cualquier momento. Daniel, un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y reconocer a Carlos finalmente. Creo que aparte de esta actividad que me parece, como dije anteriormente, muy importante, tiene un trabajo como inductor de jóvenes universitarios en la realidad agropecuaria
llevándolos a un establecimiento modelo como es Verachí en muchos rubros y verlos en acción, de poner un establecimiento, poner su tiempo para intercambiar con ellos por 2 o 3 días, me parece que es algo destacable y que le hace mucho bien al Uruguay. Así que muchas gracias, Carlos, por eso y saludos a todos. Gracias, Daniel. Romina, antes de cerrar, ¿Sí? Me avisaron del fallecimiento de don Ricardo Matos Molia, padre de Fernando Matos, que fue entrevistado varias veces en Perspectiva, un amigo de la casa, presidente del Instituto Nacional de Carne. Para la familia Matos y para mis amigos personales, mi más sentido pésame. En nombre mío y de Perspectiva, por supuesto. Por supuesto. Carlos, Daniel. Yo me sumo, lo conozco bien a Fernando, así que bueno, lo voy a saludar personalmente. No sabía. Gracias. Gracias a los dos, ¿eh? Nos reencontramos próximamente.